Buenas noches. Salió la noticia bomba, en realidad esperada por muchos en vista de las evidencias o los indicios que había. Toledo recibió sobornos por 20 millones de dólares, habría recibido sobornos por 20 millones de dólares. Esta es una información que la Fiscalía, que el fiscal Hamilton Castro tiene en su poder. Pero de estos 20 millones de dólares se ha identificado en cuentas de Maiman 11 millones de dólares, los otros 9 no están totalmente identificados todavía, pero se sabe que el monto total habría sido de 20 millones de dólares por la interoceánica, pagos de Odebrecht por la interoceánica. Realmente esto es vergonzoso, es sumamente, es indignante, realmente es una cosa increíble. Un hombre que llegó al poder abanderado en el tema de la lucha contra la corrupción de Fujimori y todo lo demás, resulta que cobró 20 millones de dólares por el tema de la interoceánica. La casa de Alejandro Toledo estaría siendo allanada en este momento y en las próximas horas estará saliendo la orden de captura internacional a Alejandro Toledo. Quizás yo hubiese hecho al revés, ¿no? Primero la orden de captura y después el allanamiento, porque si Alejandro Toledo está en este momento en París, como estaba hasta el día de ayer, de repente pues ya se escapó a Israel, por ejemplo. Pero de todos modos, en fin. Estamos con César Azabache, distinguido penalista, para analizar todas las implicancias de este asunto. César, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, 20 millones de dólares, es increíble, increíble. Todo esto a través de las cuentas de Maiman. ¿Qué reflexión te merece este tema? Bueno, estoy consternado. Creo que la primera impresión que todos vamos a tener es esa, ¿no? Primero, el estupor proviene de reconfirmar, y esto lo hemos comentado un montón de veces, que 17 años después resulta que el concepto matriz de nuestra transición de principios de siglo, que era la lucha anticorrupción, no ha producido ningún resultado en absoluto. El caso más serio sobre corrupción posterior a la transición, posterior a los años 90, es sin duda el caso Odebrecht. Y de 29 millones de dólares reconocidos en soborno, lo que la información que The Economist y los comunicados de la Fiscalía publicados ahora ponen sobre la mesa, es que 20, es decir, casi todo, corresponde a los primeros años de la transición. Sí, pues. Entonces, ¿qué hemos hecho, Jaime, en estos 17 años, por Dios? Sí, pues. ¿Cómo nos equivocamos tanto? ¿Dónde estábamos mirando que en el proceso en el que se suponía que estábamos reconstituyendo la institucionalidad del país, dejamos, sin embargo, todos los candados abiertos para que esto pueda ocurrir? Yo tengo la impresión que lo único que esto nos debe mostrar, provocar o causar es la inmensa necesidad de sentarnos de una buena vez en una mesa y ponerle punto final a esta historia de desaciertos multiplicados. No puede haber nada más que hagamos mal después de esto. Bueno, que aquí ha habido el poder planificado de una estrategia geopolítica del Brasil. Sí, esto era una cosa digitada desde Planalto, desde el Partido de los Trabajadores, desde Lula, que utilizaba las propias empresas brasileras para penetrar económicamente en otros países de América Latina y controlarlos políticamente, financiando campañas electorales. Es decir, ha sido una cosa, una estrategia increíble, ¿no? Y si la historia entonces, claro, me imagino que algunos no habrán podido resistirse a las tentaciones. Pero además, si a partir de las confirmaciones, ¿no? Porque hay un montón de gente que ha intuido esto, Gustavo Gorriti entre ellos, y a los que hemos escuchado y creído un poco a medias o despacio, o sin la suficiente energía, y esa historia está confirmando horrores que hace unos años pensábamos solo podían ser resultado de una fantasía conspirativa, y resulta que son la historia real, ¿no? Entonces, si seguimos confirmando los mitos, entonces resulta que además esa estrategia del PT está montada sobre una estrategia primera, explicada en términos del ALBA y de la proyección bolivariana del gobierno de Chávez, y entonces resulta que estamos penetrados en la historia de América Latina reciente por un socialismo que no es socialismo, sino corrupción encubierta de populismo y de control del aparato del Estado.
Pero lo que me aterra, Jaime, es reconfirmar que no hemos visto nada en 17 años. Ahora, lo único que, digamos, la buena noticia de todo esto es que resulta que la Fiscalía y particularmente el equipo de Hamilton Castro ha estado trabajando bien, muy bien. Pero te das cuenta. Hay una institucionalidad ahí que está funcionando y que está funcionando de manera efectiva, y entonces este equipo firmó un acuerdo con la empresa Odebrecht, un acuerdo de colaboración que ha sido muy criticado porque ¿por qué pagaron solo 30 millones? ¿Por qué pidieron solo 30 millones de soles? ¿Qué debilidad? ¿Por qué no allanaron? ¿Por qué no congelaron? Etcétera. Y mira los resultados, ¿no? Y mira los resultados. Los resultados han sido, primero, toda la información de Cuba y todos los... todo el caso del Metro 1 lanzado, Metro 1, instalado, y ahora el caso Eje, 20 millones de los 29 puestos sobre la mesa. Así es. Bueno, me confirma la unidad de investigación del comercio, algo que ya, información que yo había tenido de la propia Fiscalía, en el sentido de que el que ha dado la información de Alejandro Toledo es Barata, Jorge Barata, gracias a este acuerdo de colaboración con Odebrecht, ¿no? Y también ha habido información que ya se tenía de este viaje que hizo... el acuerdo con la Fiscalía del Brasil. Con la Fiscalía de Brasil, y antes hubo un viaje a Suiza. Correcto. Y ahí se recabó información y viene más información de Suiza. Perdón, me están diciendo un tuit de PPK. La justicia debe ser igual para todos. Si alguien cometió actos de corrupción, debe ser sancionado. Bueno, eso es un tuit dado en este momento, digamos, claro. Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Economía y primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Colaboró para facilitar, digamos, la inversión de la interoceánica, exonerando el SNIP y todo. Pero quien se movía como culebra era el propio Toledo, pues iba a las reuniones de proinversión para exigir que saliera la cosa, etcétera. Bueno, ya uno se explica por qué. Te confieso que lo que me indigna absolutamente es el tuit que publicó esta noche la señora Elian Carp, ¿no? Sí. Entendiendo que todos nosotros somos tontos, que todo el periodismo o está formado por una suerte de conspiración antitoledista, cuando esto es un caso que está basado en evidencias y un trabajo absolutamente serio de la Fiscalía. Quiero regresar a lo que tú dijiste. Pero antes de eso, sí. ¿por qué no tenemos ahí el tuit el tuit o es un Facebook? Es un mensaje en redes. Un Facebook, ¿no es cierto? Facebook, okay. I can't believe it, además en inglés, ni siquiera en francés, porque se supone que está en París. Estas lacras de periodistas afines al grupo Odebrecht se han prendido de una sola persona que no es de su agrado, el expresidente Alejandro Toledo, que no les pagó nunca nada y respeto a la libertad de expresión. Están ahí con órdenes de los dueños de los medios. Túmbense el cholo, no es de los nuestros. La verdad es que sea dicha es que el principal socio peruano de Odebrecht es el grupo Gani Montero, afín al grupo del comercio. Pero quien dio la nota quien reveló todo esto fue la República, que no tiene nada que ver con el grupo del comercio. Yo creo que ya ni siquiera hay que leerlo demasiado. Además, por favor, José Graña, una vez que queda claro, tiene 4% en el grupo del comercio, pero no está en el directorio, no tiene ninguna influencia. Quien conoce por dentro el grupo del comercio o el comercio sabe que su director no se reúne jamás ni recibe indicaciones de José Graña. Pero por encima de eso, además, creo que este caso, y es evidente para todos, está construido sobre confirmaciones que vienen de los bancos que han intervenido o que han denunciado las cuentas de Maiman, claro, sobre las declaraciones del señor Barata, que ha revelado que hizo esto, sobre la propia evidencia de los resultados, porque se puede constatar fácilmente los montos siguiendo la historia de Coteva, ¿no? Claro. O sea, la coincidencia de números es tan intensa que casi no se necesitaría más investigación. Lo que es absolutamente claro que la Fiscalía ha estado esperando, y Dios mío, creo que esto deja en evidencia que tenían razón y que los hemos acosado demasiado por nada, pero la Fiscalía ha estado esperando la confirmación que ahora tiene y ha lanzado un caso que me parece incontestable. Es interesante, por ejemplo, el tema de Suiza, porque según me explicaron en la propia Fiscalía, en Suiza se abrió una investigación a Petrobras. Entonces, en medio de esta investigación descubren que Odebrecht, unos documentos por los cuales Odebrecht enviaba, o no, unos pagos de Odebrecht a una empresa que le hacía mantenimiento al servidor de Odebrecht. Entonces el fiscal, que ya no recuerdo cómo se llama, va a esta empresa y la empresa le entrega el servidor.
abren el servidor y ahí está, es el registro de todas las coimas, ahí está la información de esta división de operaciones estructuradas de Odebrecht. Claro que es bien difícil a veces porque son varias capas, varios niveles de ocultamiento de offshores, entonces es difícil rastrear, ¿no? Pero ahí es donde hay primera evidencia que recoge, cuando se enteran de esto, Hamilton Castro manda una carta rogatoria, según me han explicado, pidiendo respuestas, y luego él va, le dan las respuestas allá mismo, y sobre la marcha elabora nuevas preguntas. De hecho, tiene ya información ahí, pero pide más información. Esa información adicional le va a llegar ahora en marzo o abril. Ahí van a ver de repente más peces gordos. Pero lo que deja además en claro el procedimiento, ahora que se están viendo los resultados, es que Hamilton Castro y Pablo Sánchez se han desmarcado de la fuente y han empezado a taladrar sus propias fuentes de información, de modo que han empezado a obtener resultados antes que lleguen las confirmaciones. Y por Dios, los estamos acosando institucionalmente porque no nos dejan mirar sus archivos. Creo que esto demuestra hasta qué punto, Jaime, no hemos valorado suficientemente la confianza de una de las pocas instituciones que está mostrando seriedad y profesionalismo en este caso. Y esa es la Fiscalía de la Nación y ese Ministerio Público. De modo que si tenemos que reconstruir nuestra confianza en las instituciones, pues hagámoslo con ocasión a estos resultados, ¿no? El caso de Cuba, por ejemplo, este señor Jorge Cuba, viceministro de Transportes, él se estaría negociando con él su acogimiento a la colaboración eficaz, pero entiendo que el mensaje que se le está dando es el siguiente: oiga señor, usted quiere acogerse a la colaboración eficaz, quiere acogerse porque de hecho parece que la pena podría llegar hasta 28 años. Y además está muy golpeado, muy quebrado por el hecho de que él ha involucrado a su propia pareja sentimental, ¿no? Entonces, que hecho ese paso ha sido detenida hoy día también, preliminarmente, quizás como una manera de presión también al propio Cuba, no lo sé. Por lo menos se espera de audiencia mañana. No, sí, así, mañana se decide si es que ya... ¿Se queda o no se queda? Si queda o no se queda, ¿no? Entonces, el mensaje que estaría recibiendo Cuba es, bueno, colaboración eficaz sí, pero tiene usted que delatar o dar información sobre personas que estaban encima suyo, es decir, más alto en la jerarquía. Esos son solamente dos: el ministro, que en ese momento era Enrique Cornejo, o el presidente Alan García. Denos una buena razón para creerle, ¿no? En las reglas del derecho anglosajón a eso le llaman burden for go ahead, ¿no? Dame algo para tomar en serio lo que me estás ofreciendo. Claro. Porque en realidad el caso contra Cuba está probado. Está probado. Y los gestos que Cuba y Luyo han hecho, pues no provocarían la confianza de ningún fiscal promedio, ¿verdad? Anunciar en público que me acojo, cuando la colaboración eficaz es un procedimiento reservado, entre otras razones porque solo un fiscal tiene el derecho de decidir a quién le da beneficios y a quién no. O sea, no hay apelaciones contra la decisión del fiscal. ¿Por qué anunciarían en público? Eso forma parte... Esa es una de las grandes paradojas de este asunto. ¿Qué cosa están tramando en realidad? Pues, para comenzar, el caso contra Luyo y Cuba comienza con evidencia concluyente. Hay un hallazgo de cuentas en Andorra. Luyo dice en su primera reacción: me voy a coger. ¿Me voy a coger en público? ¿Qué sentido tiene eso? Si el procedimiento de colaboración eficaz es por definición un procedimiento reservado. Quien lanza una proclama como esa queda casi automáticamente descalificado para negociar un acuerdo de colaboración eficaz ante cualquier fiscal. Luego dice, no me voy a coger. Estos son fondos de mis consultorías, pero yo vivo en Perú y las cuentas están en Andorra. ¿Cómo es esto? Además es funcionario público, ¿cómo va a hacer consultorías? No, imaginemos que se volvió consultor cuando salió del Estado. ¿Cobra en Andorra? Por Dios, ¿cuántas veces al año vas a Andorra? Tiene un sentido, ¿no? Bueno, el comercio ha señalado que ahí podría haber un intento de blindar, habría recibido alguna clase de presión o de amenaza a las personas a las que él podría delatar. O se habría puesto en el mercado, ¿no? Voy a colaborar y eviten que colabore, ¿no? Y Cuba ya entra diciendo, voy a colaborar con la justicia, pero no sé cómo. No sé, a mí en principio me parece que cualquier persona que quiere cooperar con la justicia en algo así, como un acuerdo de cooperación que significa reconocer responsabilidad, lo primero que hace es no hacer declaraciones en público. Claro. Porque en cualquier caso, su destino depende de lo que un fiscal decida, no de lo que él proclame. Claro. Entonces, comenzaron mal si quieren colaborar. Y si quieren colaborar, por supuesto, que tienen que darle a la Fiscalía muchísimo más
de lo que la Fiscalía ya tiene, ¿verdad? Claro. Entonces, esperemos los resultados. Yo creo que esto no comenzó bien para ellos. Creo que ese procedimiento no es confiable, pero por supuesto, esto depende de cuánto puedan ofrecerle a la Fiscalía para completar el caso del Metro de Lima, que es en el que ellos están, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿cuál es el papel de la Procuraduría? Porque hemos tenido al procurador Amado Enco muy agresivo en contra de Hamilton Castro, ha ido a IDL, ha hecho declaraciones en todas partes diciendo que la Fiscalía es muy débil, que no allana, que no le hacen caso, que y ya no recuerdo qué otras cosas más. Ha dicho una serie de... Nos ha acusado de incompetencia, de... ¿Qué es esto? Y resulta que esto ya es el mejor mentís, digamos, ha demostrado que, digamos, se ha puesto en evidencia el contraste entre un profesionalismo acendrado y una actitud completamente improvisada. Y a mí me duele decir esto porque lo hemos comentado antes. Sí. Yo he defendido a Amado Benco aquí, contigo. Yo te he dicho que es un excelente profesional y yo tengo que decir ahora, un mes después, que encuentro una Procuraduría absolutamente descolocada, completamente desfasada del tiempo en el que va la Fiscalía, ¿no? A la velocidad que va la Fiscalía, que ha sido criticada por lenta, por displicente, por un montón de cosas, pero a la velocidad que va la Fiscalía en este esfuerzo por poner el caso en la dimensión de nuestras expectativas, pues hay que decir que la Procuraduría no está en escena. O sea, hasta ahora no hemos visto ningún anuncio del Ejecutivo, más allá de los anuncios globales sobre intervenir cuentas de Odebrecht y demás, ningún plan en forma lanzado desde el Ejecutivo, entonces desde la Procuraduría, claro, por definir cómo recuperar los daños que Odebrecht ha provocado al Estado en este tiempo. Perdóname, pero tengo que decir esto. En semana y media que lleva el caso del Metro de Lima en investigación preparatoria, con un juez y con medidas judiciales dictadas, la Procuraduría ni siquiera ha solicitado tomar parte en el procedimiento. Ese procedimiento está abierto. En el Callao, la Procuraduría Regional del Callao ha lanzado embargos sobre el caso de la avenida Gambetta. En Loreto acaban de allanar los locales de una entidad que ha estado vinculada a un proyecto de agua y de saneamiento vinculada a Odebrecht. En Lima, pues no tenemos a la Procuraduría, ni siquiera en el caso del Metro de Lima, que está corriendo a una velocidad que la Procuraduría no parece poder medir. Yo lamento eso. ¿Qué es lo que la Procuraduría podría solicitar? Digamos, ¿cuál es su competencia? Bueno, mira, está claro que el trabajo de la Procuraduría es asegurar la protección patrimonial del Estado. De modo que el tema de reparación civil, daños y perjuicios, ¿correcto? Ya. Y eso, por supuesto que para comenzar, no requería que la Procuraduría se entrometa, si la Fiscalía no se lo quería dar, en los términos del acuerdo que la Fiscalía había hecho con Odebrecht, que está a todas luces arreglado a fijar las bases para construir un caso penal sobre castigos, sobre delitos cometidos. El caso de la Procuraduría es un caso sobre daños y perjuicios, y para eso hay que saber. Es un caso civil, y para eso hay que tener la información que el Estado sin duda tiene. ¿Cuáles son los activos de Odebrecht? ¿Cuáles son las cuentas por cobrar de Odebrecht? ¿Dónde están las debilidades de Odebrecht en materia de dependencia sobre concesiones? ¿Podría solicitar el embargo preventivo, por ejemplo? Por supuesto, embargo preventivo. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Podría haber realizado, era mi propuesta, mi segunda propuesta. La primera fue embargos, el 22 de diciembre, pero nadie lo hizo. Luego giré hacia procedimientos de pérdida de dominio, hace 2 o 3 semanas, nadie lo ha hecho tampoco. Podrían haber intervenido la concesión que sostiene el proyecto de Chacya, tampoco lo han hecho, la hidroeléctrica de Chacya. Es decir, pedirle al juez que nombre interventores, por ejemplo. O el propio Ejecutivo declarar que si el propio Ejecutivo puede intervenir. Pero por supuesto, si el Ejecutivo tiene la evidencia. Eso lo propuso Lamparia, también recuerdo, que haya interventores nombrados por el Ejecutivo. Yo no sabía si el Ejecutivo puede nombrar motu propio o necesita la autorización de un juez. Te pongo algunos ejemplos básicos. Olmos. En Olmos, Odebrecht realizó ya una venta que está pendiente de aprobación ante el gobierno regional de Lambayeque. Pero el gobierno regional de Lambayeque depende además de una aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Si la aprobación no se da, la venta de Olmos se cae. La venta de Olmos además reduce los activos líquidos de una empresa que ha confesado haber cometido crímenes en agravio del Estado. Y la ley peruana permite anular transferencias que reducen la capacidad de pago de una empresa criminal. Chacya es un proyecto hidroeléctrico, 100% propiedad de Odebrecht, pero funciona en base a una concesión, y la concesión depende del Estado. ¿Qué cosa limita al Estado a decirle, señores, yo no voy a mantener una concesión a favor de una empresa que ha cometido crímenes de esta dimensión? Chavimochic depende
de un certificado de bancabilidad que tiene que emitir el Ejecutivo para que se pueda financiar el tramo 3. Bueno, lo niego pues, lo niego. Ya, pero entonces se paraliza todo. O se paraliza todo, o me siento a la mesa... Hay que evitar que se paralice. Exacto. O se paraliza todo, o me siento a la mesa y negocio con Odebrecht las condiciones para que un fideicomiso general sostenga un acuerdo general en el que los activos de Odebrecht se liquiden con intervenciones que permitan mantener los proyectos en marcha, pero sin que Odebrecht reciba ganancias. Sin que Odebrecht reciba ganancias. Está más o menos claro, creo que a estas alturas ha pasado... No, pero eso supone, esa opción supone paralizar todo. ¿Por qué no supone paralizar todo? ¿Cómo asegura la continuidad del proyecto? Porque hay mil formas de intervenir cuentas en administración Ya. sin hacer que los negocios paren. Hay mil formas de canjear, voy a usar comillas, la cancelación de las concesiones a cambio de que Odebrecht acepte cesiones de sus posiciones contractuales a favor del Estado para que el Estado designe interventores que permitan que los proyectos sigan marchando, pero intervenidos. Es decir, asegurándonos que el flujo de caja no produzca nuevas ganancias hacia Odebrecht. A esas alturas, para ponerlo una idea muy sencilla, está más o menos claro, parece estar más o menos claro, que la pequeña trampa de Odebrecht ha sido creer que podía pagarle al gobierno brasilero, al americano y al suizo vendiendo los activos fuera de plazas brasileras, los 11 países afectados por la corrupción. Pues bien, si el objetivo de Odebrecht es pagar esas deudas, yo creo que no hay ningún inconveniente en que todos los 11 países intervengamos los activos de Odebrecht y nosotros, los 11 países, establezcamos un orden de prioridades. Primero se paga a los bancos, a los trabajadores, se pagan los impuestos, con el saldo se pagan los estados y si hay remanentes se pagan las deudas del Acuerdo de Washington, pero la pagan los estados que han sufrido los efectos de la corrupción, no Odebrecht, sin márgenes de ganancia. Lo que creo que Odebrecht calculó mal en esta historia es que en América Latina, en las condiciones actuales y en el significado que tienen estas prácticas, un acuerdo del tipo pago y sigo no funciona. Es imposible. Ahora, sin embargo, la Fiscalía ha llegado a alguna clase de acuerdo, ha establecido un acuerdo. Sí. Un acuerdo por el cual de alguna manera le permite seguir trabajando, sí, por supuesto, a cambio de que se dé la información que está evidentemente dando. Porque la Fiscalía se ha autolimitado, y esta es su magia, a hacer un acuerdo basado en la entrega de evidencias y no se ha comprometido, contra lo que algunos creyeron, en nada, y no podría haberlo hecho, que se vincule con la continuidad de los negocios de Odebrecht. La Fiscalía solo ha dicho, recibo tu información, pero para tomarte en serio, depositas 8.8 millones de dólares en cuentas del Estado. De modo que eso es un acuerdo que no interfiere en nada al desarrollo de una política de avance en el aseguramiento de reparaciones que el Ejecutivo, en mi opinión, ha debido lanzar y hasta ahora no ha lanzado. Ahora, de todos modos, la Fiscalía está en un dilema, digamos. Bueno, una cosa es embargar, intervenir, y otra cosa es congelar cuentas, allanar, en fin. ¿Cuáles hay, digamos, acciones, intervenciones que son de tipo penal o para, digamos, no sé, asegurar el cobro de las penalidades finalmente, ¿no es cierto? La recuperación de las ganancias ilícitas, no lo sé. Y hay otras cosas que son... Es decir, yo no entiendo bien este mundo. Es un mundo muy complejo, pero en efecto... Porque la Fiscalía está diciendo, no, yo no voy a allanar, yo no voy a congelar. No tiene por qué, si está ganando. Lo que ocurre, Jaime, es que hay un menú de herramientas posibles. Y el gran desafío de quien organiza un caso es elegir las herramientas correctas en el contexto correcto. Por ejemplo, no es lo mismo intervenir un negocio corrupto concluido, como podría ser el de Andrade o el de Camargo Correa, que intervenir un negocio corrupto en marcha. Cuando uno interviene en un negocio corrupto en marcha, lo que tiene que cuidar es que su intervención no le cause mayores perjuicios al Estado. El ejemplo de lo que no se debe hacer es la avenida Fawcett. En la avenida Fawcett se denunció un acuerdo corrupto para construir la vía expresa que Convial tenía a su cargo. Las herramientas no se midieron bien y en consecuencia el resultado penal fue óptimo. Hay personas en la cárcel condenadas por el acuerdo de Convial, pero la consecuencia civil fue un desastre. No tenemos vía expresa en la avenida Fawcett y el ingreso a las ciudades del aeropuerto es el peor de toda América del Sur. Eso es lo que no hay que hacer. El equilibrio que el Ejecutivo ha intentado lanzar desde mi punto de vista, y creo que no ha sido exitoso en algunos puntos, hay que reconocerlo, ha sido organizar una intervención
que no afecte el patrimonio del Estado. Primer movimiento, el Ejecutivo intentó rescatar el proyecto Gasoducto Sur. En esa medida trató de no mover las variables que podían afectar la transferencia o la obtención de créditos por 4.000 millones de dólares, que es muchísimo más de lo que está en juego en todo el caso Odebrecht. No salió bien, y en consecuencia perdió un mes en una apuesta que se puede justificar, pero que no tuvo resultados. No, bueno, esperó que se venciera el plazo para cerrar el fin de... Pero en el camino intentó hacer lo que fuera posible para que Odebrecht se fuera y para que las ganancias resultado de la transferencia de sus participaciones quedaran congeladas. No pudo. Desde que no pudo hacerlo y desde que ejecutó la fianza del gasoducto, lo que el Ejecutivo no ha podido hacer es reorganizarse y lanzar el caso de ataque. O sea, durante un mes hemos esperado para que el Ejecutivo pudiera rescatar el proyecto más valioso que estaba en cartera y que estaba en marcha, que es el gasoducto. No pudo hacerlo. Bueno, pues han pasado 2 semanas desde entonces y el Ejecutivo no se ha podido reorganizar. Tiene que lanzar una nueva licitación, tiene que lanzar un nuevo plan. Pero han pasado 2 semanas y no lo han lanzado. Bueno, no solo eso, no ha podido hasta ahora nombrar un procurador ad hoc para... Anunció hacerlo hace una semana y no pasó nada. No pasó nada porque aparentemente no encuentran una persona de suficiente peso. No sé por qué no le dicen bueno, no sé, la César Azabache o cualquiera. Se necesita una persona de peso, efectivamente. Se llama chantaje moral. Que colabore pues con la fiscalía, que digamos, aquí lo que se necesita es inteligencia, se necesita ideas, se necesita colaborar, no atacar. Es que sí, es que además el Ejecutivo no se puede mostrar en este momento en el que además, desde mi punto de vista, y yo estoy seguro que eso se va a corregir, el Congreso se ha excedido, extralimitado en presiones innecesarias a la Fiscalía, y el Ejecutivo no puede sumarse en esa línea. Entonces, andar mandando requerimientos a la Fiscalía en un caso que la Fiscalía está llevando, ya se probó de manera correcta y efectiva, es un mal esquema de referencia. En este instante creo que lo mejor que la Procuraduría puede hacer en este instante es, dejar de pensar en el procurador ad hoc que no tiene el Ejecutivo, una semana después del anuncio no lo tiene, y llegar a un nuevo acuerdo con la Fiscalía para seguir en la línea de los casos que la Fiscalía está abriendo, presentarse en el caso del Metro de Lima y asegurar las reparaciones que Odebrecht debe pagar por el Metro de Lima, presentarse en el caso del gasoducto y pedir las reparaciones que Odebrecht debe por el gasoducto, presentarse en el caso de la CIRSA y pedir las reparaciones que Odebrecht debe pagar por el caso de la CIRSA. Si el Ejecutivo no ha podido alargar un plan de litigio propio, autónomo e intenso, pues ahora lo más decente que creo que tiene que hacer es por lo menos seguir consecuentemente el plan que la Fiscalía ha lanzado y que está mostrando ser exitoso. Aquí el otro tema, hablando de Procuraduría y Fiscalía, es la relación que también se ha tensado y se ha vuelto conflictiva entre la Fiscalía y el Congreso. Esto a partir del hecho de que la Fiscalía decidió informar al Congreso que no iría el fiscal Hamilton Castro a la sesión a la que había sido invitado a la Comisión Lavallato. Y aparentemente esta decisión se tomó por 2 razones. Una, porque según la Fiscalía, el fiscal no puede informar, no puede dar detalles, no puede dar nombres, no puede ventilar un caso que está en reserva de proceso, procesal, no sé cómo le llaman. Y entonces no tiene sentido prácticamente que vaya. Pero además, por el hecho de que cuando fue el fiscal Pablo Sánchez hace una semana, creo, según los fiscales, fue maltratado en la comisión. Le dijeron cuánto hay, porque no podía él revelar cosas. Y entonces el propio fiscal Sánchez ha dicho: yo no voy a exponer a Hamilton Castro a que le pase lo mismo, porque no va a poder hablar y le van a caer encima, lo van a acusar y le van a decir porque es un ineficiente, un demorón, que está durmiendo, que no sabe qué hacer y que, en fin. El propio Hamilton Castro, entiendo, sostiene que por otro lado un fiscal no puede dar cuenta de sus actos a un tercero, a otro poder del Estado. Solamente puede dar cuenta de sus actos a otra instancia dentro de la Fiscalía o al juez, digamos, si es que su decisión es cuestionada por la otra parte, en fin. Entonces, solamente dentro del proceso cerrado, el judicial, puede dar cuenta, pero no puede dar cuenta
a un tercero. Entonces no tiene sentido que vayan, no puede. Entonces no sé, pues ¿qué es lo que dice la Constitución? ¿Qué es lo que dice? Es que lo que ocurre es que, a ver, acá hay un impasse que tenemos que resolver. Es un impasse que nos ha venido acompañando a lo largo de 17 años. Creo que si repasamos los antecedentes de las relaciones entre el Judicial, la Fiscalía y el Congreso, vamos a encontrar varios incidentes de este tipo acumulados a lo largo del tiempo. Lo que ocurre es que ahora está con mucha mayor fuerza, quizás porque no tenemos determinadas herramientas que tuvimos en el pasado. En el año 2000, cuando comenzó la transición, de alguna manera la Procuraduría era la bisagra que lograba estabilizar las relaciones entre el Congreso y la Fiscalía. La Procuraduría actual no está cumpliendo esa función, pero es que la Procuraduría se ha retrasado en lanzar su propio esquema de posicionamiento entre ambos organismos, de modo que no está cumpliendo ningún papel. Las reglas, el reglamento del Congreso, la ley orgánica del Ministerio Público, no tienen estipulaciones claras para articular a ambos organismos. En ambos efectos, la solución tendría que haber sido sentarse en la mesa y formar un acuerdo de coordinación que expresara mutuo respeto, no interferencia y cooperación al mismo tiempo. Eso no se hizo. Nos ganó la ansiedad. Y la ansiedad explicable del Congreso es por tener material fresco y claro. Al otro lado, la Fiscalía está defendiendo un caso que está mostrando resultados y lo está defendiendo en base a atribuciones constitucionales que efectivamente tiene. Entonces yo quiero confiar en que a la luz de lo que está ocurriendo, el Congreso regrese sobre posiciones de equilibrio y pueda revisar esta manera de pararse frente a la Fiscalía. Lo que pasa es que, digamos, las culturas, las actitudes son diametralmente opuestas. La Fiscalía es cerrada sobre sí misma, le cuesta mucho trabajo informar, debería informar un poco más, ¿no es cierto? Eso es verdad. Digamos, la reserva del proceso hace que la Fiscalía se concentre en sus propias investigaciones y efectivamente tenga temor de soltar información porque eso puede perjudicar la investigación. En cambio, el Congreso busca todo lo contrario, busca la exhibición mediática, traer al fiscal para acusarlo. Pero nota que si nos fijáramos en competencias específicas, ambas habilidades o perfiles podrían ser funcionales. De alguna manera el Congreso, de alguna manera no, definitivamente el Congreso tendría que enfocarse en responsabilidades políticas, y de hecho las responsabilidades políticas se establecen de manera deliberativa. Uno no investiga quién es responsable políticamente, lo discute. Mientras que la Fiscalía tiene que trabajar con evidencias, tiene que hacer cosas como intervenir teléfonos, hacer vigilancias electrónicas, vigilar personas, negociar con colaboradores, y eso no se hace en asambleas, no se hace en comisiones, se hace en gabinete, en secreto, en privado. Entonces, si nos diferenciáramos claramente en el ámbito que a cada cual toca, estas interferencias no se producirían. Pero eso requiere la madurez de un acuerdo institucional al que no hemos podido llegar. Y claro, este caso, que nos pone tan en jaque en lo que significa la confiabilidad de nuestras instituciones o en nuestras instituciones, obliga a que los primeros gestos vengan de quienes tienen que establecer la verdad de esta historia reciente. Entonces yo anhelo que en los siguientes días el Congreso, la Presidencia del Congreso, la Comisión Permanente, las propias comisiones y la Fiscalía de la Nación puedan sentarse en una mesa y anunciarnos que todos esos impases están resueltos, que están de acuerdo y que ya entendieron que este procedimiento es demasiado importante para el respeto de nuestra propia institucionalidad como para poder arriesgarlo en función a impases innecesarios o provocados por la pura ansiedad de tener noticias, ¿no? Por ejemplo, Mauricio Mulder pidió, cuando fue el fiscal de la Nación, que la comisión pudiese ir a la cárcel para interrogar a Cuba, que la comisión vaya a interrogar a Cuba. Evidentemente Cuba es una persona que trabajó en el régimen aprista, Mulder es aprista, es decir, ¿qué es esto? Un fiscal propio tendría que decir, señor, no. Y creo que un congresista de hecho le dijo, señor, no. Así es. Y yo creo que Mauricio Mulder es además un congresista que creo que todos respetamos. Creo que es innegable que Mauricio Mulder es uno de los congresistas más profesionales del Parlamento actual. Y en consecuencia yo voy a seguir apostando a que el Congreso reflexione sobre la necesidad de entrar en una relación de equilibrio, respeto, cooperación y no interferencia con la Fiscalía. Porque al final del día, además, la historia tiene un solo camino posible. Si esto se escala, ¿a qué vamos a llegar? A un juicio de competencias ante el Tribunal Constitucional. ¿Y quién va a ganar? Va a ganar la Fiscalía.
Entonces, por favor, no nos expongamos a esto. Bueno, digamos, la orden de captura internacional que se viene en pocas horas de Alejandro Toledo, su captura, su traída, en fin, esto de alguna manera, de todos modos, no solamente ratifica que la Fiscalía está trabajando bien, sino de alguna manera, pues, nos hace sentir que podemos alcanzar justicia, que la justicia es para todos, que incluso los peces gordos van a caer. Es decir, de alguna manera la sociedad se va a resarcir, va a tener alguna clase de reparación, eso está bien, ¿no? Pero los problemas siguen. Ahora, por ejemplo, el presidente Kuczynski en el Cusco ha dicho saludo a los contratistas porque se dice que no tienen experiencia, pero hay un señor argentino, es decir, a los miembros del consorcio, ¿no? Hay un señor argentino como parte de este grupo que maneja 54 aeropuertos, como diciendo es un hombre con unas grandes espaldas, potente, es la garantía de que esto va a funcionar bien. Y al mismo tiempo, hoy día, en ABC de España, en la página web hay una noticia que dice: en Paraguay pretende quedarse con el aeropuerto Silvio Pettirossi por 30... ese señor argentino, ese es un señor Eurnequian, sobornó gobiernos para controlar aeropuertos, según informe. Ya salió un informe, sino que este señor, para controlar los aeropuertos, los 54 aeropuertos, ha sobornado. Es decir, estamos embarrados por todas partes. No hay manera, es decir, estamos atascados. ¿Qué hacemos para romper esta maldición y salir adelante, ¿no? Yo creo que Chinchero es un caso en formación, ¿no? Es un caso en formación, digo, porque yo no tengo completamente claro quién tiene la razón en la discusión sobre Chinchero, ¿no? No me ha satisfecho, lo digo honestamente, ninguna de las explicaciones que he escuchado, aunque respeto a muchas de las personas que las han ofrecido. Pero Chinchero va a necesitar una revisión muy profunda, ¿no? Hoy día leía en Caritas un artículo de Nicolás Achikov, sí, que es una persona importantísima en Cusco. Nicolás Achikov, ese artículo es devastador. ¿No? Yo lo tenía acá para mostrarlo, no sé si lo tenemos en pantalla, pero claro, está en inglés, lo han traducido en... Pero digamos, la traducción es buenísima, y el artículo pone absolutamente en evidencia que los fundamentos mismos del modo de distribuir las tierras de referencia entre el aeropuerto hipotético futuro y el actual pueden contener distorsiones gravísimas. Y corrupción. Y además resulta que ni siquiera geográficamente es posible, no va a funcionar el aeropuerto ahí, no sé, eso hay que revisarlo antes de comenzar, por favor, si no va a ser una inversión. Yo creo que es una pésima idea creer que la reactivación de inversiones públicas en este país deba depender de apresurarnos en un proceso que tiene el tipo de observaciones o de cuestiones por resolver que Nicolás ha puesto en evidencia en la revista Careta. Bien, César Azabache, muchísimas gracias por tu participación. Jaime, encantado. En la hora N.